En el ojo del huracán quedó el tema del gas en Colombia, luego de que la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, entregara declaraciones según las cuales no se firmarán nuevos contratos de exploración y si se acaban las reservas existentes, lo que podría darse en 7 u 8 años según la funcionaria, el país tendría que acudir a la conexión de transporte de gas con Venezuela. Nada más peligroso que no tener autosuficiencia energética, dicen algunos analistas, pues con una dependencia, una nación podría repetir la experiencia de Alemania, que depende totalmente del gas que le suministra Rusia, país que en medio de un conflicto con medidas económicas aplicadas por las naciones decide y tiene en sus manos a los que de él dependen. No me puedo quedar callado con un tema que acaba de mencionar Mónica. Y ahí sí me toca, y Mónica, con todo el aprecio que le tengo, a mí me parece que es como si no hubiéramos visto el playbook en Europa. ¿Qué pasó en Europa? En Europa arrancó el activista ambiental en contra de los hidrocarburos, los yacimientos no convencionales. Empezaron a prohibir la exploración, prohibieron el fracking, y que no, tenemos un vecino que no importa el tema político, que ahí vamos a tener gas, hagamos el primer gasoducto, hagamos el segundo, y hoy vemos lo que está pasando. A mí me parece que aquí tenemos que apostarle al sector colombiano, a buscar el gas colombiano en las cuencas costa afuera, en el piedemonte llanero, en los yacimientos no convencionales, y menos en este momento tan complicado desde el punto de vista geopolítico, pensar que podemos depender de un país, de una dictadura como la de Venezuela, para que en unos años digamos que ahí tenemos un vecino y que no importa el tema político. Entonces me toca aquí meterle el debate, pero en este momento me parece que el camino es por otro lado, y por eso el esfuerzo que hemos hecho de tener 69 nuevos contratos, y que eso dé resultado y que Colombia pueda seguir siendo autosuficiente en materia de hidrocarburos. A ello se le agrega el punto del precio, pues bien es sabido que el gas que se importa es más costoso que aquel que se produce localmente. Por esa razón, el pronunciamiento de Naturgas, la Asociación Colombiana de Gas Natural, apunta a que importar gas aumentaría 5 veces el costo de la factura y agravaría los problemas de pobreza de Colombia. Eso hace referencia a contratos existentes y contratos nuevos, y la ministra por su parte lo que da a entender es que no, para ella no es relevante la autosuficiencia energética del país, incluso en materia de gas, y que la solución estaría entonces en importar gas de Venezuela, es decir, quedar un poco al capricho de Nicolás Maduro. A veces los colombianos somos un poco cortos de memoria. Debemos recordar que en el gobierno Santos, en el momento en que al gobierno Maduro le correspondía enviarle gas a Colombia en contraprestación de tantos años de Colombia exportarle gas a Venezuela, Nicolás Maduro tomó la decisión de no hacerlo. Y eso nos condujo casi a un racionamiento en materia de electricidad y también pues a pagar unos costos complejos en materia de gas. Entonces, pues no tiene sentido que un país contando con gas, contando también con petróleo, pues termine entregando su autosuficiencia, su seguridad energética. Y más pues ahora cuando lo que estamos viendo a nivel mundial es una reflexión en todo lo contrario. Sí, doctor Lloreda, para la economía, para las finanzas del país, ¿cómo afecta esta decisión de no hacer más contratos de exploración de gas? Paula, el ministro ha señalado, me refiero al de Hacienda, que no solo en materia de gas va a ser necesario explorar y tener mayores contratos de gas, porque si no entonces vamos a perder la autosuficiencia muy pronto, sino que también debemos sentarnos a mirar si requerimos de nuevos contratos de exploración en materia de petróleo. ¿Qué es lo que ocurre? Y es importante que todos lo entendamos. Cuando uno avanza en un proceso de exploración, así vaya en busca de petróleo o gas, uno no tiene certeza de qué va a encontrar. Y puede encontrar petróleo o puede encontrar gas o lo que se llama gas asociado a petróleo y encuentra los dos. Entonces lo que es clave es que debemos avanzar con la exploración que tenemos hoy día, que está contratada, que no es garantizado su resultado, y también ver que es necesario sembrar desde ahora el gas y el petróleo que el país va a requerir a la vuelta de unos años.
Bueno, pues ahí está, esta es la reacción entonces de la Asociación Colombiana de Petróleo. Andrea, muy importante, y saludemos entonces ahora sí, al doctor Eduardo Pisano, expresidente de Naturgas, quien también es experto en estos temas y nos puede también dar más luces sobre lo que esta decisión significa para el país. Doctor Pisano, ¿ahora sí nos escucha? Aquí la escuchamos, Paula. Perfecto. ¿Qué opina usted? Sí, yo lo escucho, muchas gracias. ¿Qué opina usted sobre este anuncio que ha hecho la ministra? Y quiero preguntarle específicamente sobre el impacto que tiene esto para el colombiano de a pie. ¿Qué significa que no produzcamos nosotros mismos nuestro gas, sino que nos toque traerlo o depender de otros países? Pues Colombia, la primera, falla que tiene una política de dejar de explorar es que hoy el 58% de las exportaciones de Colombia son petróleo y minerales. Entonces, dejar eso de lado de la noche a la mañana, eso no hay manera de que logramos sustituir esas rentas que son básicas para lograr defender, digamos, si el país tiene que importar una cantidad de cosas, pero para poder importar tiene que exportar, y la gran moneda que nos viene de las exportaciones proviene de este sector. Entonces, ¿cómo vamos a importar lo que se requiere para exportar? Segundo, alrededor del 20 o el 30% de las rentas del Ministerio de Hacienda provienen de este sector. Si empiezas a marchitarlo, vas a perder esas rentas y le van a tener que subir los impuestos a otros sectores de la economía, obviamente generando un desabastecimiento. Tercero, si tomamos la decisión de importar gas, yo le quiero contar, yo participé muy de cerca en el proceso con Venezuela. Estando al frente de Naturgas, tuve una relación directa con la gente de PDVSA Gas, los trajimos a Cartagena, estuvimos en conversaciones viendo a ver cómo se lograba en el momento en que Colombia cumplió, digamos, sus exportaciones de gas de La Guajira que iban a Venezuela, deberían entrar el gas de Venezuela hacia Colombia. Ese gas nos lo ponían a precios internacionales. Entonces no nos hagamos elucubraciones de que nos van a dar el gas al precio que está en Colombia, el gas que está muy por debajo de los valores internacionales. Como para que usted tenga una idea, en días pasados, el misma molécula de gas que hoy hay en Manizales, que llega, digamos, en precios internacionales alrededor de $6 ubicado en las puertas de Manizales, ese mismo gas hoy en Estados Unidos está a $9.50. Traerlo a Cartagena, porque hay que licuarlo, después gasificarlo y después transportarlo hasta el interior del país, puede implicar el doble del precio que se está pagando hoy en Manizales. Si usted toma los precios de Europa hoy, sí, Europa está alrededor de $25 frente a $6 que está Manizales. Entonces, todo esto tiene unas implicaciones de precios que hay que tenerlas en cuenta también. Sí, doctor Pisano, insisto en el tema de la afectación al bolsillo del colombiano de a pie. Nos va a subir el recibo del gas en caso de tener que importarlo y de que se acaben esos nuevos contratos. Mira, no solamente el precio del gas natural que recibes en la casa para cocinar en las estufas, el 25% del gas que se produce en Colombia lo utiliza la industria en Colombia. Aquí tenemos una cantidad de empresas que sustituyeron el carbón y el fuel oil, y el crudo ese de Castilla, que era lo que se utilizaba en los procesos industriales, se sustituyó por gas natural. Y hay un sector muy grande de la industria que genera su manufactura con base a gas natural. Ese se vería afectado brutalmente, perdería competitividad y tendríamos problemas para poder mantener lo que esas empresas producen para el mercado nacional y para exportación. Difícilmente, con mayores costos de energía, podrían ser competitivos en el mercado. Lo segundo, el segundo 25% de ese gas que se produce en Colombia lo utiliza el sector eléctrico para generar electricidad. Si tú cambias ese gas de fuente nacional y te vas al gas importado, el precio de la electricidad se va a disparar en Colombia, y se va a disparar porque es que la materia prima, que es ese gas importado, vale muchísimo más dinero de lo que vale el gas producido en Colombia. Y yo vuelvo al punto, porque mucha gente preguntará, bueno, pero ¿por qué habla de que los precios se suben? En las negociaciones con PDVSA Gas lo hablamos. Ellos lo van a vender es con referencia a los valores del mercado internacional del gas. No se lo van a regalar a Colombia, ni están en ese proceso.
Ellos es un producto de exportación, como es su petróleo, como es su gas natural y como son los productos de exportación que tiene Colombia. Si mañana Venezuela nos llama que necesita gas como el que necesitó en un momento dado, se lo vendimos también a precios internacionales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, las consecuencias pueden ser complicadas. Yo llamo un poco a la ministra, yo creo que siendo una persona valiosa, una persona además muy sólida en sus conocimientos, me parece que debe analizar estas perspectivas por los daños que le puede ocasionar a la economía colombiana. Precisamente sobre el tema de los daños a la economía colombiana, quiero saludar hasta ahora al economista, el profesor Germán Machado, quien trabajó también en el Ministerio de Hacienda, para preguntarle sobre, por ejemplo, cómo se aumentaría el déficit de Colombia en caso de que nosotros seamos o dependamos del gas de otro país, de que nos toque importarlo. ¿Qué análisis han hecho ustedes en materia de cifras, Germán? Hola Paula, buenas tardes, muchas gracias a todos. Bueno, efectivamente, como hemos escuchado hace un momento por parte del doctor Llorede, por parte del doctor Pisano, esto podría tener unas consecuencias muy fuertes sobre la economía colombiana. La verdad es que los usuarios de gas han venido creciendo a lo largo de las últimas 2 décadas y hemos pasado de tener más o menos 2 millones de usuarios a tener más de 10, y eso lo que ha hecho es que el consumo que necesita el país también haya ido creciendo. Además, tal como decía hace un instante el doctor Pisano, pues la mayor parte de ese consumo de gas está por parte del sector industrial y además para la generación de energía en el país. ¿Por qué nos importa mucho esto? Porque las proyecciones de consumo por sí mismas al día de hoy ya nos sugieren que muy pronto podríamos estar importando gas. Hoy sabemos que tal como van las cosas, nuestro consumo va a superar la producción. De hecho, eso nos ha venido pasando en el país en los últimos 6 años. Y tenemos la fortuna de que contamos con una reserva suficiente, más o menos hoy para cerca de 8 años, que nos han permitido cubrir ese asunto. Y durante los últimos 2 años, por ejemplo, hemos importado más o menos solamente el 3% del consumo que necesita el país. Sin embargo, claro, si decimos que vamos a empezar a importar esto mucho antes de tiempo, lo que va a pasar es que vamos a tener que comprarlo. O sea, lo tendremos que comprar a alguien y eso cuesta. Eso significa que hay unos dólares que hoy no salen del país, pero que tendrían que empezar a salir del país. Si uno se imaginara un escenario hipotético donde todo el consumo actual de Colombia tuviera que importar ese gas, que es el escenario ácido extremo, al precio actual internacional, sin contar todos los elementos adicionales que podría implicar tenerlo en Colombia disponible, listo ya para consumo, estaríamos hablando de más o menos unos 3.700 millones de dólares. Esta cifra, yo creo que debemos dimensionarla un poco de la siguiente manera. Eso es más o menos un 1% del PIB colombiano, lo que nos implicaría un desbalance comercial aún mayor al que tenemos. El desbalance comercial del año pasado fue 5.7%, que es de los más altos que hemos tenido alguna vez, más o menos cerca de 18.000 millones de dólares, de manera que aquí estaríamos diciendo, súmele otros 3.700, 4.000 a un paquete que ya tiene 18.000, que es un número muy alto. Además, en las dimensiones, estamos hablando que esto es la 4ª o 5ª parte del déficit total que de por sí tiene Colombia. Es decir, que la magnitud pues es bastante importante, Paola. Y por ejemplo, si uno pusiera esto en términos de tasa de cambio, como vamos a sacar dólares de Colombia, el dólar, que es más escaso, sube de precio. El efecto de tasa de cambio en ese escenario ácido podría llegar a estar más o menos entre 300, 400 pesos solamente por cuenta de esta importación de gas. Germán, usted mencionaba que tenemos gas, reservas de gas aproximadamente para unos 8 años. ¿Eso es con o sin los nuevos contratos? Y entonces, ¿qué hacer para seguir pues abasteciendo al país de gas? ¿Cuál es la solución, la mejor solución? Pues mira, los casi 8 años que tenemos son las reservas probadas, es decir, que estos ya son hallazgos verificados. Nosotros en Colombia, por supuesto, seguimos teniendo afortunadamente una industria que sigue andando y que está trabajando en esto día a día para tener nuevos hallazgos, como los recientes que anunció Ecopetrol hace unas pocas semanas, por ejemplo. Y eso nos permite ir moviendo esa línea de esos 7 años, irla moviendo un poco más al futuro, y nos permite de alguna manera comprar tiempo para lograr sustituir este asunto. ¿Qué es lo que además nos pasa en Colombia? Que es una cosa que tal vez filosóficamente lo confunde a uno
cuando uno dice que vamos a empezar a importar gas. Y es que Colombia tiene un potencial tremendo de producir su propio gas. De hecho, las cifras más o menos estimadas sugieren que si nos dedicamos a producir el gas que tenemos dentro del país, el potencial gasífero es más o menos 18 veces las reservas probadas que tenemos hoy, es decir, que nos da gas para unos 100 años. Entonces, teniendo gas suficiente en el país, ¿por qué nos vamos a poner a comprárselo a otro y a parar una industria que está trabajando, que genera además ingresos? Porque déjame decir que nosotros normalmente pensamos que los ingresos de la nación, que era un poco lo que yo estaba diciendo hace un momento del efecto sobre el balance externo, pero yo creo que también es muy importante poner sobre la mesa que aquí se generan también unos ingresos muy importantes a nivel departamental. Por ejemplo, el 10% de todos los ingresos del Sistema General de Regalías se produce por gas. Y tienes algunos departamentos donde esto es aún más importante. Por ejemplo, el 70% de la producción la tienes en el Casanare y tienes, pues, digamos, dentro de este asunto, y tienes otros departamentos como Huila, Córdoba y Sucre que también dependen de manera importante de la producción de gas. Sí. Bueno, pues Andrea, ahí está entonces la opinión. La mayoría de los expertos, economistas, analistas, la industria, el gremio coinciden en las consecuencias, en los riesgos que podría tener esta medida, esta decisión en la que está pensando el nuevo gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía. Vamos a esperar entonces cómo se da el debate frente a este tema.